Hola, bienvenidos a nuestras entrevistas a través de Zoom, un programa que trae para vosotros, un espacio que trae para todos vosotros, Beatriz Garrido. Y así que sed muy bienvenidos a tierras gallegas en La Coruña, en España. Siempre digo que cada invitado es especial y la verdad es que siempre lo son, pero yo me imagino en la imagen que damos, abajo os presento ahora a nuestro invitado, porque yo me veo blanquita, 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 con un morenito, morenito. Yo estoy delante de la Ría de Mera. Y Gustavo, pues no sé dónde estás, con dónde estás, que es tu fondo virtual, no lo sabes, pero es precioso, es una estación de tren preciosa. Es Antigua Guatemala, la ciudad de Antigua Ah, Guatemala. Una ciudad colonial preciosa. preciosa, estupendo. Bueno, pues yo os lo presento. Sé que muchos lo conocéis, sé que él ha colgado su testimonio, que dio una reunión porque están en nuestra iglesia, él y su esposa Dalila González, ya hace unos años y estamos encantadísimos de que estén con nosotros. Él es Gustavo Nerio, un estupendo guatemalteco que nos va a contar una serie de cosas preciosas del obrar de Dios. Mm. Gustavo, bienvenido. Muchas gracias, Beatriz. Y siempre es un placer conversar contigo. Y de esta forma seguro lo disfrutaremos. Y que el Señor sea glorificado en todo lo que hagamos. Exactamente, Así que adelante. porque una cosa es predicar un púlpito, otra cosa es hablar cosillas así entre tú y yo, ¿vale? Bueno, para todos los que no conozcáis a Gustavo Nerio, es un guatemalteco, un país pequeño, yo no lo Mm. conozco, pero creo que es donde tasa de más cristianos evangélicos hay en el mundo, ¿verdad, Gustavo? Puede ser. Hay 14 millones, entre 14 y 15 millones de habitantes. Y Ujú. resulta que la mitad de la población es evangélica. Así Bueno, que es qué muy maravilla. fácil que muy fácilmente 7 millones de personas evangélicas hay. Estupendo. Gustavo Nerio es ingeniero industrial y es un hombre que trabaja con empresas por todo el mundo, realmente. Yo a veces una persona que la conoces por primera vez, yo no lo conocía de nada, ni sabía que estaba casado con Dalila, ni nada de esto, pero fue verlo y enseguida conectas con él, es una persona muy especial. Y con él vamos a hablar de unas cuantas cosas que a los que no conozcan su historia, y aunque la conozcáis hecha de esta manera, yo sé que os va a tocar el corazón. Así que bienvenido de nuevo, Gustavo, un placer Gracias. y Gracias. vamos a charlar un poquito contigo. Me decías que, bueno, lo he dicho yo, que eres guatemalteco. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Naciste en un hogar creyente? ¿Vivían tus dos papás? ¿Cómo fue? No era un hogar creyente y mi infancia pues fue a cargo de la crianza de mi madre. Mi madre nos crió, somos tres hermanos y mi padre es un oficial del ejército de Guatemala, por lo tanto permanecía fuera de casa por largo tiempo y fue una infancia tranquila. Soy el de en medio, tengo una hermana mayor y un hermano menor. Así que Uy, el síndrome del medio. en el medio. Y no éramos una familia creyente, éramos probablemente cristianos nominales, Nominales. solo de nombre, porque había que ser algo, pero mi niñez así fue. Mm. Vale, tu mamá llega un momento en que no muy mayor fallece, ¿no? Sí, éramos niños aún, yo tenía 15 años y mi hermano tendría 9, 10 años y mi Mm. hermana 17. Éramos niños aún. Y le toca a mi padre dejar las botas y el uniforme por ponerse el delantal. Y lo hizo como, como, como un gran hombre, supo hacerlo, coger la escoba, hacer la comida y nos crió mi padre a partir de ese momento.
Yo creo que la condecoración, cuando veo a mi padre uniformado y veo todas sus medallas, yo creo que la más grande que tiene es por haber criado a sus hijos y lo hizo excelente, lo admiro mucho. Qué bonito es lo que acabas de decir. Qué Mm, bonito, de verdad. Tu mm. papá aún vive, ¿verdad? Aún vive, sí, Aún sí, vive. Bueno, aún pues vive. no sabía todo esto, Sí. pero es muy bonito lo que acabas de decir. Colgó todo por sus hijos. Así Y esa es es. la más grande de las medallas. No me extraña que salieras tan especial, oye. Muchas gracias. Bueno, tú te haces ingeniero, hemos dicho, industrial. Mm, ¿Cómo evoluciona un poquito tu vida? ¿Cómo llegas a conocer al Señor? mm. Ujú. Aún era, era niño y fue de estas situaciones que vive la familia y todos la padecen. Era muy enfermo, era epiléptico, tenía un Mm, cisticerco en el cerebro, tenía problemas en la columna, decían que mi brazo no iba a crecer. Donde quiera que buscaran encontraban problemas de salud. Y en esa búsqueda por encontrar la solución a los problemas de salud del niño, cuando ya habíamos agotado todas las posibilidades, acudimos al sitio donde debimos acudir al principio, y fue al Señor. Sin una instrucción mayor o sin alguien que me predicara, solo las pocas nociones que tenía yo del Señor, yo oré por primera vez, Beatriz, y mi oración fue muy simple, un par de palabras, y lo único que pude decir en la situación en que me encontraba era, Señor, ayúdame. qué bonito. Y este es el milagro de la salvación en mí, que el Señor escuchó mi oración y me respondió. Aleluya. Me respondió, me dice, yo te ayudaré. Y mira, yo hice la oración y 10 minutos después, la persona que me predicó el Evangelio aún vive. Le decimos Chichi y de vez en cuando me escribe en redes sociales. Eh, 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 Ella era una mujer de oración y dice, yo no sé qué, yo veía a un niño Era que una tenía una mujer. Yo creí necesidad. que había sido un hombre, una mujer. No, era una mujer de oración y dice, yo vi un niño con necesidad y yo dije, a este niño algo le pasa, pero yo tengo que predicarle. Y astutamente invita a mi madre a pasar un momento a su casa. Ella se acerca, yo acababa de orar 10 minutos antes. Entra al coche, yo nunca la había visto, y me dice, yo no sé lo que tú tienes, pero sí sé que el Señor te quiere ayudar. Y me planteó un plan de salvación de 5 minutos que cambiaron mi vida para siempre. Qué Yo bonito. considero haberme convertido y, sabes, fue una reacción en cadena. A partir de ahí, toda mi familia conoce al Señor de diferentes formas. Y esa Qué fue la bonito. forma. Yo O sea tendría que 9, 10 años. tú te conviertes, te entregas al Señor de esta manera y antes de que tu mamá falleciera. Correcto, mi O sea que madre, ella se fue con el Señor, también se entregó así al es, Señor. así. Uf, era Qué bonito. una persona que activaba mucho en el Señor, en Guatemala. Visitaba hospitales, oraba por enfermos, vamos, entregada al servicio. Pero Dios en su infinita misericordia dispuso para la vida de mi madre y la nuestra, que a corta edad nos quedamos sin madre, y partió con el Señor. Nunca lo he eh, criticado, su decisión ha sido difícil. Pero yo creo que para los que nos escuchen y estén en una situación difícil, mi consejo es no critiques las decisiones de Dios, aunque no las entiendas. Ujú. Solo glorifícalo en todo tiempo y dale gracias. Y mírame a mí, porque las estadísticas dicen que un niño sin madre tiene muchas más posibilidades de fracasar en la vida. Y yo considero que Dios me ha regalado grandes triunfos y eso es tomado de la mano de Dios. Mi consejo es no critiques lo que Dios hace, únicamente dale gracias y agárrate de su mano y sales adelante. Qué bonito lo que me acabas de decir, Gustavo. No lo sabía, no lo Mm, sabía. mm, Gloria al Señor por esto, ¿no? Ahora pasa el tiempo, no sé qué años tenías,
¿Trabajabas en alguna historia de tema de vinos, de catas, de... Explícame un poquito esto porque me pierdo. Sí, surge la pasión por los vinos porque me di cuenta de que tenía grandes capacidades para reconocer los aromas y catarlos. Y pasa el tiempo, yo estuve en varios empleos que me ayudaron a formar esos conocimientos para crear una empresa. Yo creo una empresa Ujú. en Guatemala, una importadora y distribuidora de vinos. Y esa es la razón por la que llegué a España. Me encantaron los vinos españoles y empecé, Hombre, empecé a importar vinos a Guatemala. Y estuvimos varios años trabajando con la importadora y de igual forma España me empezó a invitar a catar vinos. ujú, Estuve catando vinos en Ciudad Real, en algunas ferias de Madrid y esa fue la razón por la que empecé a viajar a España. Y en mi vida siempre ha estado muy de la mano el desarrollo profesional y el servicio al Señor. ujú. Nunca lo considero, nunca descuidarlo. Y cada vez que tenía una oportunidad de predicar, pues no la desperdiciaba. Y en uno de mis viajes coincide con una invitación y fue donde conocí a mi esposa. Una invitación muy A ver. particular. Aquí hay que ir despacito porque esto lo has contado, pero como te digo, es muy diferente a charlar así tú y yo. Que cada vez que miro para arriba y para abajo, que esto es y te veo así tan moreno, digo, y me veo como con polvos de talco. Mira, ¿cómo es que, cómo, dónde, por qué? Porque todo tiene una causa. Tú conoces a Dalila, a quien yo conozco, a sus padres, a sus hermanos, buenos y grandes amigos de hace muchísimos años. Hay ¿Dónde, una, cómo y lo que me quieras tú decir? Porque no voy a decir yo nada que sepa que no quieras tú decir. claro, claro. Hay una frase que le atribuyen a Einstein que dice que puedes vivir la vida como que nada es un milagro o Ujú. puedes vivir la vida como que todo lo que te ocurre es un milagro. Gloria a Dios. Y yo creo que he optado por la segunda. Bien. Y sabes, estaba en Guatemala, estaba en Guatemala. La historia inicia en Guatemala con una llamada a un número equivocado. Así inicia mi historia de Mm, amor. ¿Por qué? Porque yo estaba en Guatemala en lo mío, importando, distribuyendo vinos y sirviendo en la iglesia, cuando una pareja de Barcelona decide viajar a Guatemala a un congreso o a un retiro cristiano. Por como habemos tantos cristianos, pues hay muchos congresos y retiros. Asisten de Barcelona, viajan a Guatemala y tenían unos días libres. Dicen, bueno, como tenemos días libres, que el pastor ore por nosotros. Y van y se acercan a una persona y le piden el número del pastor. El número que les dieron era equivocado. Y cuando llaman, les coge el teléfono otra persona. Ellos preguntan por el pastor y les dicen, mire, el número es equivocado. Pero ¿sabe qué? Yo soy un pastor. oh, Yo no soy el pastor que ustedes buscan, pero yo soy un pastor. Y como nada ocurre por casualidad, sino que todo tiene un propósito, yo les invito a que vengan a mi casa, yo voy a orar por ustedes. Y esta pareja decide ir a la casa del pastor. Cuelga el teléfono el pastor, me llama a mí. Era mi pastor, Josué Marroquín, que en paz descanse. Me llama, me dice, descansa, descansa. ya, descansa. Me Eso dice, cuando me dicen de alguien que en paz descanse, siento creyente, descansa. es una frase hecha, pero descansa. Pues me llama y me dice, Gustavo, tú te llevas bien con españoles, por favor, yo quiero invitarte a que vengas a orar por ellos. Y esa fue la razón para invitarme. Y fui a orar por esta pareja. Una noche preciosa, el Señor descendió de una manera linda. Y cuando los regreso al hotel, los cogí en mi coche y los llevé al hotel, me dicen, oye Gustavo, cuando vuelvas a España, ponte en contacto con nosotros, queremos volver a verte. Y como sabían que yo viajaba frecuentemente por los vinos, coincidió que en mayo me invitaron nuevamente a catar vinos. Y les aviso, hola, fíjate que voy a llegar y voy a estar ahí. Me dice, ¿cómo que vienes en mayo?
si en mayo nos casamos y tú estás invitado a nuestra boda, y para mí aquí empiezan los detalles que no son detalles al azar, sino son detalles en el plan perfecto de Dios para mi vida. Porque me dicen, vamos a casarnos, tú vas a estar aquí, entonces ven a nuestra boda. Y Ujú. es más, ven a nuestra boda y queremos que prediques en una reunión previa. Y yo me estaba pensando en ir a la boda, pero cuando me dijeron de predicar, no lo dudé. Viajé de Madrid a Barcelona y yo iba muy pendiente del sermón. Quería que Claro. todo saliera bien. Y era la primera vez que me dirigía a un público español. Quería que saliera bien. Y empecé a predicar, y bendito Dios, para la gloria de Dios, todo estuvo muy bien. Pero ya cuando terminó la cena, cuando terminé de predicar, siguieron la cena. Y la persona que estaba a mi lado en la cena Mm. es mi esposa, es mi esposa. ¿Y sabes qué hizo? ¿Qué hizo para que esto sucediera? Un detalle que ella considera algo muy habitual, pero es que ella me empezó con una delicadeza a Es ofrecer que la es una comida. persona muy dulce, ¿eh? Esto, Con unos a ojos servicial. azules maravillosos, como muchos de su familia. Sí, puedo decir Empieza, su nombre, ¿no? Dalila, sí, sí, sí. Dalila Area, hija González de Area. Ángel Sí, González y Dalila, Area su es. mamá también, Area. Ángel González y No, Dalila. tu esposa es Dalila González. González, sí, Claro, González perdóname. Area. Dalila Sí, Area es su mamá. sí. Y entonces empieza tanto a mí como a los que están al lado, a ofrecernos la comida, a servirnos. Y mira, yo había estudiado en ese tiempo, había estudiado la historia de Isaac y cómo Ujú, Isaac le buscan una esposa. Y yo me decía a mí mismo, en esta historia tan trascendental, nada en la Biblia está escrito por casualidad, todo tiene un propósito y un significado. Y en ujú, una historia tan trascendental de amor, la bondad está presente en todo ese capítulo. ujú. Envían a un criado a buscar la esposa. Ella con mucha bondad le da de beber a sus camellos, le da de beber a él. Hay mucha bondad en esa historia. Y digo, si la Eliezer. bondad es un punto crucial en una historia tan importante, es porque la bondad es importante para ti y para mí. Es importante en una relación. Y en eso meditaba. Y cuando vi bondad en Dalila, en mi esposa, la ayuda idónea que Dios tenía para mí, y cuando vi bondad, yo dije, esta chica es interesante para conocer. Y me puse astuto, no perdí el tiempo, le invité a salir muy rápidamente Rápido y, eres, rápido. y míranos aquí, Dios ha sido muy bueno, muy, muy bueno. No sabíamos cómo iba a suceder, Beatriz, porque yo me fui a Guatemala de vuelta a seguir ¿De cuántos trabajando. años estamos hablando de que la conociste? Yo la conocí en el 2019, Ujú. 2019, Rapidito mayo, todo, ¿eh? sí, mayo del 2019. Y Ujú, me vuelvo a Guatemala a seguir trabajando en lo mío. Y decíamos, teníamos unas ganas de conocernos, pero decíamos, esto es imposible. Y más mi de esposa locos. no lo veía posible. ¿Cómo va a ser posible si tú estás en Guatemala y yo estoy en Galicia? ¿Cómo es posible esto? Pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Para Dios no hay nada imposible. ¿Sabes por qué? Porque aún estando yo allá y ella estando aquí, Dios movió sus piezas. Empezamos a orar. Nos hablábamos todos los días nos Wow. hablábamos y empezamos a orar. Vamos a que el Señor, Flechazo, ¿eh? Flechazo. que el Señor confirme esto, pero que el Señor lo confirme. No estábamos seguros que el Señor lo confirme. Ya habían pasado un par de semanas y yo recibo una llamada de una persona que yo conocí en una de las ferias, que solo me había visto un par de veces Ujú. y me llama y me dice, oye Gustavo, ¿tú eres de Guatemala? Y yo, sí, sí, yo soy de Guatemala. Es que la Cámara de Comercio de Pontevedra quiere invitarte a catar vinos a Galicia.
¿Te interesa venir? Que los vinos de Todo Galicia, perdona, ¿eh? Tengo que hacer un inciso aquí. Aquí tenemos el Albariño, el Godello, el Ribeiro. el Seguro. Son especiales, ¿no? También puedes decir que un vino albariño nos unió, por lo que está por suceder. Yo cuelgo el teléfono y le llamo a Dalila y le digo, tú querías una confirmación. La Cámara de Comercio de tu ciudad me está invitando a mí, que estoy a miles de kilómetros, estoy del otro lado del océano, en otro En otro país, hemisferio. me está invitando con todos los gastos pagados a que me vaya a tu ciudad. Y fueron los días suficientes. Además de catar vinos, conocí a su padre, Ángel González, conocí a Dalila Area, conocí a sus hermanos, ahora a mis cuñados, y esta familia tan linda que me abrazó, y me siento en el lugar, fíjate, me siento en el lugar correcto, en el momento adecuado. Al estar con mi esposa siento que estoy con la persona correcta. Al estar en la iglesia sé que estoy en la iglesia correcta y esa En la convicción nuestra. viene del Señor, viene del Señor. Y no me cabe duda, y quiero dejarlo muy claro para los que escuchen esta entrevista, no me cabe duda que el Señor tiene cuidado de sus hijos y que no pasa por alto estos detalles. Y que si tú le das un zoom a esto, ves que cada pieza encaja perfectamente en el plan perfecto de Dios para tu vida. Amén. Y eso es lo que estoy viviendo. Y le doy tantas gracias al Señor. Así fue como conocí a mi esposa. Bueno, precioso. Pero estamos hablando de la época de la pandemia, Mm, mm. pleno 2021. ¿Qué sucede? Pues A ti te recogieron con mucho cariño, aceptaron la relación, la familia de Dalila, mm, pero claro, estamos en pandemia, tú te tienes que volver a tu país, mm, ella mm, quedarse aquí, todo fue pues rápido, tampoco erais unos niños pequeños, pero bueno, mm, aún así, ¿cómo, qué pasa? mm. Bueno, estuve unos días catando los vinos en Galicia y conocí a toda la familia, pero me tuve que volver a Guatemala. Y ella decide visitar mi país para conocerlo, para Ujú. conocer esta linda ciudad que fue donde nos comprometimos, aquí en Antigua Guatemala. Y ella planifica el viaje. Y hay que ser astutos también. Como ella planifica el viaje, yo dije, estas oportunidades hay que aprovecharlas. Y yo lo tenía claro. Yo lo veía y lo veía claro. Yo dije, este es el momento para comprometernos. Entonces ella viaja a Guatemala, está durante 30 días conociendo el país. Y a la mitad de su estadía, pues le pido matrimonio. Nunca consideré que me dijera que no. Y gracias a Dios no lo dijo, me dijo que sí. Decidimos A ver, casarnos. espera, déjame pensar en esto con calma. Estamos en plena pandemia, o estábamos todos, y surge esto, lógicamente, pues os queréis casar, fue todo, vamos a decir, flechazo pero venido del Señor, ¿no? Y el Señor actúa de esta manera y quiere que sea en ese tiempo. En el tiempo. Evidentemente no os vais a casar así por las buenas en ese momento y tú tienes que regresar. ¿Qué ocurre? Mm. Amor en los tiempos de COVID, y creo que lo resume Ay, muy Amor bien en esto. tiempos de guerra, hay una peli que lleva una novela que lleva no sé cuánto tiempo. Pero Amor en tiempos de COVID, sí, señor, vamos a Sí, sí. titularlo así, me parece, esta entrevista. Y estaba iniciando la pandemia, ella estaba en Guatemala. No sabíamos que todo esto iba a suceder, nadie lo sabía. Y decidimos comprometernos y por un tema hablamos a la iglesia evangélica de Marín para programar la boda, queríamos casarnos en la iglesia evangélica de Marín. Y así lo hicimos, nos casamos ahí en mayo
de 30 de mayo del 2020. Por un tema de papeleo, porque eso fue, A nos ver, espera, sugieren, espera un momentito. ¿Os casáis civilmente primero? ¿En dónde? Que me correcto, estoy armando un lío. En Guatemala, nos Vale, pero sugieren, ¿cómo es la historia? ¿Ella se va contigo? bueno, fue una sorpresa para los padres, imagina, si ya es una sorpresa cuando das la noticia en una cena, Pero son unos pues, padres curtidos. Esta es la pequeña y además son muy normales. pero Entonces, pero aún así, cualquier pobres cosa mis contigo suegros. sale de lo normal. Pobres mis suegros. Tuvieron que escuchar la noticia por una videollamada. Y les dijimos, mira, nos acabamos de comprometer. Y bueno, y la sorpresa, verles la cara de sorpresa, que después tuvimos que esperar un tiempo para que procesaran la idea. Empezamos con los preparativos. Cuando empezamos con los preparativos, nos sugieren alguien de la Embajada de España en Guatemala, nos sugiere hacer la boda civil en Guatemala, porque era mucho más fácil por todo el tema del papeleo. Eran muy pocos requisitos que le pedían a ella y si hubiera sido al revés, eran muchos requisitos los que me pedían a mí. Entonces, esto lo trasladamos a la iglesia evangélica de Marín y estuvieron de acuerdo. Pero esto es muy importante y sí me gusta dejarlo muy claro Ujú. que para nosotros la verdadera boda a la que le dimos todo el peso, la que nosotros celebramos como aniversario, es la del 30 de mayo que se celebró en Marín. Vale. Porque Estamos para hablando de la nosotros, iglesia de Marín. Es una iglesia emblemática, que hubo escuela y bueno, es enorme y tal. Pero creo, si no estoy equivocada, cuando realmente haces la iglesia, anda con el vestido blanco y todo lo demás, la boda, después de la civil, que fue mucho antes, 50 personitas. No mira, podíais ser más. En queríamos una hacer, iglesia impresionantemente no, grande hasta el día de hoy, pero ¿no? mira, 50 personas presencialmente y más de 2000 personas viendo la retransmisión en vivo de la boda. ¿Y sabes qué? Maravillas de internet. Y esto me encanta, Beatriz, ¿sabes por qué? Porque nosotros y vuelvo a los planes perfectos de Dios, que los ves encajar en ese puzzle perfectamente, porque Ujú. nosotros queríamos tener una boda evangelística y todo lo dispusimos para que la boda fuera evangelística. Las canciones, el mensaje, todo iba dispuesto a evangelismo. Y dijimos, ¿qué pasa, Señor? Nosotros queríamos evangelizar, pero tú estás sacando a la gente de la iglesia y solo van a ver 50. Y los 50 que vienen ya son creyentes. ¿Pero qué es esto? No lo entendimos al principio, pero era importante porque ya la gente no podía viajar. Hubo gente de Barcelona que no pudo venir, la gente de Guatemala tampoco. Era importante hacer la retransmisión en vivo en una calidad aceptable. Y entonces eso fue lo que hicimos y dedicamos tiempo a ver cómo podía retransmitirse en vivo, que creo que todavía sigue colgada la boda por ahí. ¿Y, Ya y, hablaremos, que yo no la he visto. y qué fue lo que sucedió? 2000 personas Gloria a Dios. lo vieron. Y esto te habla de que aunque no lo entiendas, el Señor está en control. Nosotros Amén. queríamos hacer una boda evangelística, queríamos llegar a 100, a 200 personas. Y Dios dijo, no, vas a llegar a 2000, 2000 por medio de la retransmisión. Y fue una bendición. Fue una boda que tuvo cobertura en La Voz de Galicia, varias publicaciones en La Voz de Galicia. Era una de las primeras bodas Tenéis ahí un buen periodista en Marín, ¿eh? al, sal- Marcos. al salir del confinamiento. Entonces era noticia el ver que alguien se atrevía a hacer una boda con todos los protocolos COVID. Así que fue una bendición, un amor en los tiempos del COVID, sin Oye, duda. me encanta este título, me lo voy a quedar. A ver, lo pensaré delante del Señor. Pero bueno, la historia es que antes de esto, a ver, todo va rápido, tenéis una edad también y os apetecía un montón y todo esto y tiempos de COVID. Ella se va contigo allá y os pilla el confinamiento allí. Ella logró Es que me venir. saltaste esto por alto. Sí, sí, logró venir.
logró venir en finales de enero. O sea, nos casamos por lo Por civil civil, y allí. el siguiente día de la boda ella viajó a España de vuelta y me dijo, mira, por eso es importante hacerle caso a las esposas, fíjate tú, porque ella Igual que a mi viaja. marido, ¿eh? Viaja el 30, a finales de enero. Viaja a finales de enero. Y me dice, no, es que vente, vente. Y yo le decía, No vente puedo. porque ella quería que me viniera para empezar a planificar la boda aquí. Ya habíamos acordado que íbamos a vivir aquí. Pero vamos, yo tenía mi empresa, tenía cosas que cerrar, tenía cosas importantes que no podía dejar abandonadas así de repente. Entonces empecé a esforzarme, intentar ir acomodando todo, pero se acercaban los días. Y ella llegó a un punto donde me dijo, no, es que tienes que venirte ya, vente ya. Y viajé un 20 de febrero. Un 20 de febrero, tampoco fue mucho tiempo, del 2020. eh, y una semana después es el confinamiento. Yo viajé y 1 o 2 semanas y ya estaba confinado. Entonces, si uno hubiera viajado en ese momento, la boda no se hubiera podido realizar porque no hubiera podido viajar hasta mucho después. Y justo vine antes del confinamiento. Entonces, sin duda ahí también la mano de Dios obrando. Bueno, me parece precioso todo, ¿eh? Entonces entiendo que os casáis por lo civil, pero realmente empezáis a vivir como matrimonio después de la boda religiosa, ¿no? Que no, Justo, no tenía justo, por qué justo. ser, pero me parece precioso. Así mismo. ¿Tu papá llegó a venir aquí? No, Justo, esta boda fue por partes, ¿no? Porque tuvimos la civil, tuvimos la religiosa, a la que le dimos toda la importancia, pero no podíamos hacer un convite, no podíamos hacer una fiesta, no se podía. no se podía. Entonces esperamos hasta que ellos pudieron viajar y pudieron viajar en diciembre. Estuvieron Y aquí, luego ya se celebró. hicimos una fiesta, comimos rico, disfrutamos, la familia junta, se hizo una fiesta bien. Entonces fue una boda en 3 etapas. Bueno, como el Señor quiso, pero fue preciosa. Así mismo. ¿Desde cuándo? A ver, porque yo recuerdo cuando te conocí, porque hubo un tiempo en que una hermana de Dalila estuvo aquí con su esposo, justo coincidió que presentaron a los, eran gemelitos, Sí, sí, y se presentaron el mismo día que nuestro nietecito. ¿Eh? sí. Entonces, bueno, aparte de la bellísima relación que hay de hace muchísimos años entre tus suegros y nosotros, mi esposo y yo, esto fue así, pero luego apareciste tú y yo sé que o sea, de esto yo también soy como tú, así muy sanguínea, y dije, Timoteo, ¿este quién es? No, pero en qué año? Claro, porque no sé si te... Yo tengo a mi mamá mayor y no puedo ir al culto casi nunca Mm, presencialmente, casi nunca. mm, Porque acá, sabes, acá hace muchísimo frío y vamos, te los lleva nada, ¿no? Y estamos en una zona aquí frente al Océano Atlántico directamente. Entonces, ¿en qué año venís aquí, os hacéis miembros y mm. todo esto? Yo justo eh, era un poco, como soy tan, me gustan las cosas a veces muy rápido, ¿no? Y ya estaba un poco desesperado porque estaba en confinamiento, pero yo dije, bueno, yo quiero empezar a trabajar. Y estaba muy desesperado, yo quería conseguir el empleo muy rápido. Y la verdad, el Señor lo tenía planificado todo, porque el empleo, mi trabajo, es aquí en Coruña. Y esa es la razón por la que viajamos de Pontevedra a residir en Coruña. Y sabíamos que Dios nos traía Al lugar mm, correcto. con un propósito y un significado correcto. Porque Y
estáis Dime. trabajando, cuéntanos cortito, porque es que si no, dicen, esta se enrolla con una persiana. Estáis trabajando en la obra, bueno, yo sé que acompañas muchas veces a Timoteo para que no vaya solo a Carballo y esto, pero trabajáis con jóvenes mayores. Yo es que, Sí, claro, sí. estoy un poco fuera de onda, aunque leo todo lo de la iglesia y esto, pero claro, me encuentro en una etapa muy difícil de vida, ¿no? Porque sigo Trabajamos, trabajando, me ves que sigo trabajando, no al ritmo que trabajaría normalmente, pero esto con una mamá mayor, que vamos, estoy haciendo virguerías para poder grabarte a ti ahora, ¿eh? muy Pero bien, el muy bien. Señor va a hacer que sea una bendición. Quiero decir, ¿qué trabajo, qué hacéis en la iglesia? Bueno, bueno. Y llegar a la iglesia fue una bendición y fue una bendición que el Señor así lo quiso. No sabíamos a qué iglesia ir y visitamos algunas iglesias y Dios bendiga a los pastores que son amigos míos también. Pero yo no quería ir a la iglesia donde el pastor quería que estuviera. O incluso yo le dije, Señor, tampoco es la que yo quiero, la que Dalila quiera. Yo quiero ir a la iglesia que tú quieras que yo vaya. Y eso para mí fue la premisa. Y Dios en su infinita misericordia, de la forma que sabe hablarle a cada uno, eh, eh, lo puso en mi corazón. Y yo sabía que era la iglesia de hermanos de Coruña donde debíamos estar. Y cuando se lo dije a mi esposa, me dijo, como cabeza de familia, yo esa orden, aunque no la entiendo plenamente, yo confío en que el Señor así lo ha hecho. Hoy, un año después, te puedo decir que ha sido el Señor y lo demuestra con el grupo de las quedadas. Estamos trabajando con los jóvenes adultos y es algo precioso. Ya están escribiendo porque quieren retomar. La primera reunión del año, de este año, será este viernes, aquí en nuestro piso. Y están viniendo todos los jóvenes, algo que me dicen jóvenes que antes iban, tienen mucho tiempo estar en la iglesia, no habían visto. Y el Señor está haciendo cosas nuevas, como nos predicaban en el retiro. Estamos entrando en un tiempo nuevo. Los jóvenes lo están viendo, lo están sintiendo. Si son el termómetro, yo no lo sé, o si lo están percibiendo inicialmente o al principio, no lo sé, pero ellos lo están viviendo. Están viniendo y están haciendo. Una de las reuniones de fin de año teníamos 40 personas asistiendo para la gloria de Dios. Y ¿sabes qué? Que lo más importante, y creo que ese es el punto focal de mi argumento, lo más importante es que todo lo centres en el Señor. Todo tiene que ser el Señor para ti. La, 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 eh, Nuestro motivo de agradecimiento es el Señor. Él es a quien debemos dar la gloria. Él es el centro de nuestras reuniones. Él es el centro de nuestras vidas. Él es el centro de nuestro matrimonio. Si no, es imposible, porque las cosas, cuando las centras en el Señor, tienen un final glorioso, tienen una razón de ser más poderosa de lo que nosotros imaginamos. Así que mi meditación final o mi idea final seguramente es esa. Centra todo en el Señor. Que tu vida sea centrada en el Señor. Que cuando te levantes en la mañana, tu objetivo sea glorificar su santo nombre en todo lo que hagas. Del principio al fin. En las reuniones en familia, que el Señor esté presente. El Señor tiene que ser el centro de nuestras vidas y también el centro de nuestras reuniones. Trabajamos con los jóvenes adultos, trabajamos en la iglesia, en las predicaciones los domingos, en la obra en Carballo y donde pueda apoyar. Estamos trabajando ahora también en la limpieza de la iglesia. Estamos trabajando, presentando los símbolos en la iglesia también, donde podamos apoyar. Yo creo que esa es la razón. La razón por la cual existimos es para dar gloria a Dios. Y donde podamos dar la gloria a Dios, debemos hacerlo. Eso Vale, creo que es la convicción del cristiano. vale. Entonces, este sería, porque hay dos preguntas que yo siempre hago. Esta sería lo que tú dirías a los creyentes. Cualquier Ujú. creyente que te escuche,
bueno, es un mensaje impresionante, ¿no? Dios ha guiado, Dios os ha hecho imposibles en vuestras vidas y estamos sirviéndolos en la iglesia en el que Él quería, en el lugar en el que quería y estamos felices y ahí estáis y yo lo sé, ¿no? Ahora, también hay gente que nos escucha, siempre digo, no sé quién es que está escuchando, gente que en este hemisferio, en el de, yo qué sé lo que, de día, de noche o por la tarde, porque esto es internet, entonces, eh, eh, cualquier persona que te escuche, que todavía no haya dado el paso de entregar su vida al Señor, ¿qué le dirías? Mm. Yo le diría que para mí fue el que cambió mi vida. El Señor es, a partir de que Él me abrazó y por su misericordia se reveló a mi vida. Él es para mí mi vida y mi esperanza de vida eterna. Mis sueños cambiaron, mis objetivos cambiaron. Hoy te puedo decir que todo lo tengo en poco cuando pienso en el gran regalo que ha sido conocer a Cristo Jesús. Todo lo tengo en poco. Todo queda a un lado. Cuando ves que Cristo Jesús es todo en tu vida. Así que a las personas que no le conocen, yo te digo, ¿qué estás esperando? La respuesta es una sola, es Jesús. No importa cuál es tu problema, puede ser este o este, no importa cuál sea. La respuesta es una y es Jesús, una sola. Y no, no tengas temor. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Él te sostiene de tu mano derecha y te dice, no tengas miedo, yo estoy aquí para ayudarte. Él quiere ser tu roca firme. Él quiere ser tu razón de gozo. Si te falta gozo, si estás triste, si estás mm, melancólico, Jesucristo es tu gozo. Él puede ser la razón de tu gozo. Él te da paz si la necesitas. Así que, ¿qué estás esperando? Eso les diría. Bueno, pues muchísimas gracias, Gustavo Nerio, guatemalteco. Parecemos aquí café con leche. Es que me troncho cuando veo tu imagen y la mía, ¿no? Ha sido un placer, Gustavo, porque yo te he escuchado, aquel día estaba en la iglesia con mi mamá y te he escuchado, sí, te he escuchado, pero claro, hay cositas que yo no sabía y yo quería que la gente supiera no solamente pues lo bonito que es todo y todo esto, pero detrás hay un mensaje subliminal brutal por parte del Señor. No sé qué título le pondré en concreto a esta grabación, a esta entrevista, pero lo de amor en tiempos de COVID, no sé si exactamente así, pero por ahí va a ir la cosa. Pero siempre en medio de todo, Gustavo, el Señor, ¿verdad? Así es. Porque en la vida del creyente no puede haber medias tintas Mm, ni creyentes de no sé qué. Tenemos que darnos por entero. Y mm, pasa la vida, yo que soy mayor que tú, lo puedo decir con convicción. Hay momentos de tristeza, sí, de lágrimas, muchas. mm, Y sobre todo cuando uno sirve al Señor. mm, Pero ese gozo del Señor es perpetuo, mm. tiene que ser perpetuo si realmente Mm. uno pertenece al Señor. Así que Gustavo, muchísimas gracias. Ha sido un placer infinito esta entrevista. De verdad, te doy muchísimas gracias por ella. Y a todos vosotros, pues yo espero que la hayáis disfrutado muchísimo, porque yo no tengo nada que añadir, él lo ha dicho todo. Creyentes, Dios me ha escogido, porque es así. Dios escoge, no para salvación, pero sí para buenas obras. Ha muerto por todos, pero su sangre sigue teniendo poder. Y para eh, poder decir lo que Gustavo ha dicho,
o lo que yo he dicho, lo que hemos hablado, os hemos estado predicando el Evangelio de una manera u otra, quiero darte y decirte que aún hay lugar. La sangre de Cristo aún tiene poder. Y para que esto ocurra, desde luego ahí hubo una mujer de oración que buscó a Gustavo. El Señor le dijo, tienes que ir ahí. No del creyente, no desobedezcas nunca la voz del Señor. Y si no eres creyente, recuerda que aún hay lugar, que la sangre derramada en la cruz del Calvario aún tiene poder. Pero tú tienes que ir, pedir al Señor perdón por tus pecados, entregarte a Él. Y la obra de la salvación está ahí, ha costado la sangre preciosa de Cristo y la garantía fue su resurrección y volverá un día para llevarnos con Él para siempre, como si viene esta noche, ¿verdad, Gustavo? Así es. Estaremos ausentes al cuerpo, pero presentes al Señor en Así es. nuestra patria celestial, rumbo a la que vamos. Yo de aquí de toda la vida, mi mamá es de Madrid, tengo yo mucho de latina también, ya se me nota, ¿no? Y aquí con este morenito y de verdad, una bendición, un abrazo a tu esposa Gracias. y que el Señor os bendiga muchísimo. A vosotros todos, seáis quienes seáis, también que Dios os bendiga muchísimo. Un fuerte abrazo en el Bendiciones. Señor de Ujú. nuestras vidas, para ti, Gustavo, por supuesto, y para vosotros, donde quiera que estéis, pues también en el nombre del Señor, un abrazo y toda su bendición. Beatriz Garrido.